Saludamos a Juan David Oviedo Medina. Él es asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. También es economista de la Universidad del Valle y tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes. Con él vamos a compartir unos minutos para hablar sobre el sistema tributario nacional y algunos cambios que podrían dar a raíz de la pandemia. Juan David, pues muchas gracias por estar con Actualícese. Muchas gracias a vos, Carlos, y al equipo de Actualícese por la invitación. Bueno, la primera pregunta sería, con un escenario fiscal actual comprometido para los próximos años, ¿pensás que llegó la hora de reformar la estructura tributaria nacional? Me gustaría responderte contándote dos historias. La primera, contándote un poquito el contexto de cómo estamos en finanzas públicas en el país, y la segunda, propiamente compartiéndote cómo es el sistema tributario. En primer lugar, me gustaría resaltar que en el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, en el primer presupuesto general de la nación que presentaron, hubo un déficit de 14 billones de pesos, por el cual se creó la reforma tributaria. Lo más interesante de la reforma tributaria es que la reforma no sustituyó el déficit, sino que por el contrario generó nuevas exenciones tributarias a las personas más ricas del país por el orden de 9 billones de pesos, y en ese orden de días vamos más o menos como en un déficit de 21 billones. Y cuando hacemos un zoom al segundo presupuesto general de la nación que presentaron el gobierno actual, si bien no había un déficit explícitamente, había un déficit en las cuentas de disposición de activos, en las cuales se disponía de 8.5 billones de pesos que se iban a cubrir con enajenaciones de activos, los cuales iban a ser la venta de ISA. Esta venta se cayó por denuncias de corrupción en el proceso de contratación. Pero con esta historia lo que te quiero contar es que en Colombia en los últimos 2 años, sin las necesidades del COVID, hemos acumulado una deuda de más de 20 billones de pesos. Y en segundo lugar, creo que el esquema tributario en Colombia no cumple los principios por los cuales se debe regir de progresividad, de eficiencia, y en ese orden de ideas es muy buen momento para que lo miremos con detenimiento para saber qué es el sistema tributario que tenemos. O sea que la movida, por ejemplo, de la Corte Constitucional de haber tumbado la posible demanda al estatuto tributario puede ser una movida política. No sé, me parece un poco fuerte cuando las preguntas respecto a las consideraciones de la Corte Constitucional. No soy abogado, no conozco el marco legislativo en el cual se enmarca el comportamiento de la Corte Constitucional. Soy creyente y respetuoso de las decisiones de la Corte y espero que esté bien. Lo que sí me parece importantísimo es conocer un poco los argumentos de la demanda. Empecemos por el primero. Los principios de la tributación en Colombia son 3: progresividad, equidad y eficiencia. Entonces, cuando uno revisa progresividad, nos damos progresividad y equidad, podemos revisarlos en la misma línea. Y en la demanda que hizo de justicia con las demás personas, nos encontramos con que en Colombia la mayoría de los tributos son indirectos dedicados a impuestos a bienes y servicios. En segundo lugar, están los impuestos a los ingresos y las ganancias que son directos. Y creo que está un poquito que el sistema tributario no es del todo progresivo, sino que se acerca a la regresividad. Es más, si uno hace un zoom dentro de los ingresos y ganancias directos, nos damos cuenta que hay diferencias categóricas respecto a cómo las personas nos ganamos de la plata. Alguna vez un director de la DIAN dijo que los únicos bobos que pagaban impuestos éramos los asalariados. Y me gustaría hacer un zoom porque, en efecto, uno como asalariado no puede evadir impuestos. Es imposible. La empresa se metería en un lío jurídico muy grande si evade impuestos. Todos tenemos que pagar nuestra seguridad social, incluso si somos prestación de servicios. Pagamos nuestras contribuciones de seguridad social. En contraste, las personas que ganan sus ingresos principalmente por remuneración de inversiones, tipo arrendamientos y demás, no tienen esos ingresos indexados a la seguridad social.
y tienen otras tarifas completamente dinámicas que hacen que las personas que ganen por rentas tengan una menor carga tributaria que las personas que ganamos recursos a través de nuestro salario. Si seguimos mirando el zoom que hace la demanda de justicia, nos damos cuenta que la carga de los ingresos tributarios de bienes y servicios es más grande que la de la OCDE. Y creo que el punto más interesante es mirar la desigualdad antes de ingresos y después de ingresos. En todos los países del mundo siempre hay una brecha entre cómo es la desigualdad antes de impuestos y después de impuestos. Pero en Colombia es el caso de la brecha más chiquita, es decir, los impuestos no disminuyen la desigualdad en el país y eso debería ser un escándalo en sí mismo para que nos planteemos qué es lo que está pasando con el sistema tributario. Es posible que a veces las leyes no estén funcionando bien, a veces es posible que haya evasión de impuestos, que la ley no esté funcionando. Es un sistema muy complejo, pero el caso empírico es que en Colombia no hay una distribución de ingresos después de la tributación. Y pensando últimamente en eficacia, me gustaría compartirte una imagen. La quiero compartir en el Estatuto Tributario de Colombia. Es esto. Esto es solamente lo que está vigente. Yo lo tengo para que no soporte la pantalla del computador. Y esto no contempla todos los cambios que se le hacen año tras año al Estatuto Tributario a través de leyes y decretos. Y me gustaría preguntarte cuántas personas en el país crees que conocen todo el contenido de esto. Creo que es un grupo muy reducido de personas. El sistema tributario es tan complejo que, seamos muy francos, la gente tiende a concebir que como todo el mundo es corrupto y pues yo por qué no. Y voy a dar el caso, la declaración de renta. Cuando nosotros año tras año las personas accedemos a la declaración de renta, eh, es en el común de las personas buscar contadores para que hagan que la declaración de renta no tenga ningún pago. Entonces, hay una primera pregunta, ¿por qué es tan complicada que la tenemos que hacer a través de contadores? Si fuera un ejercicio muy sencillo, la podría hacer cada persona, pero no, tenemos que buscar contadores. Y en segundo lugar, hay una falla muy grande porque los buscamos con el horizonte que nos ayuden a no pagar impuestos cuando lo que tenemos que hacer, si tenemos la capacidad de pagar impuestos, es precisamente pagarlos. Este es el momento preciso y teniendo como excusa, por así decirlo, de por medio de la pandemia, para que los ricos paguen más impuestos y para que las grandes multinacionales no evadan impuestos. Me gustaría pensar un poquito antes de responder la pregunta, ¿cómo es el concepto de rico? Creo que antes de concebir la magnitud de la riqueza como un número de cuánta plata tenemos en nuestras cuentas bancarias, cuántas propiedades tenemos, es importante reconocer que eso no llegó de la noche a la mañana, sino que fue construido con base en algunos mecanismos de tributación, de salarios, de rentas y demás. Es más, muchas veces esa riqueza se mantiene gracias a sí misma, gracias a intereses, inversiones, arriendos y demás. Y lo que necesitamos plantearnos es cómo hacer para grabar el flujo de los ingresos. Nadie que tenga mucha plata simplemente los deja quietos en la cuenta de un banco, sino que los invierte y los reinvierte para que le den rentabilidad. Esto es una dinámica de cómo funciona la economía de cada persona. Es más, haciendo un paralelo con los países, ¿te has dado cuenta que nadie nunca se plantea cuánto es el nivel del Producto Interno Bruto del país como nivel? Esa pregunta está después de cuánto es el crecimiento del PIB. Todos sabemos más o menos el crecimiento del PIB, todos tenemos en mente la inflación, nos importan los flujos, pero el nivel de ingreso del PIB casi nadie lo tiene súper presente. Es un segundo lugar de la atención. Y en ese orden de ideas, creo que lo mismo pasa con las personas y tenemos que grabar, claro que sí, un esquema que sea progresivo y que las personas que ganen más ingresos les cobren más impuestos. Lo importante aquí es cumplir el principio de progresividad. Juan David, uno escucha y lee analistas, todos coinciden que se deben eliminar o reducir el número de exenciones tributarias para las empresas. Sin embargo, entre líneas se lee que desde el punto de vista del gobierno, esto no va a ser posible porque esto restaría competitividad. Desde tu punto de vista, o sea, ¿se debe evaluar el costo-beneficio de estas exenciones?
para llegar a responder de esto me gustaría hacer una ruta de conocimientos, de historias para saber qué es lo realmente importante. Recuerdo el año pasado que se le hizo un debate al ministro Carrasquilla en la Comisión Cuarta de Senado, donde le preguntaban cuál es el valor de las exenciones tributarias y realmente en este momento en el país no hay certeza de cuánto es la magnitud de las exenciones tributarias que actualmente están vigentes. Y desde ese punto de partida es muy difícil evaluar si son pertinentes. Me gustaría decir, hagamos una evaluación de impacto para saber si realmente las exenciones han traído empleo, generación de riquezas en el país y demás. Pero ni siquiera estamos en el punto de que el gobierno nacional reconozca cuánto es la magnitud de las exenciones tributarias. Y en ese orden muchísimo menos sabemos cuál ha sido el impacto de las exenciones tributarias. Hay una teoría muy interesante que establece que las exenciones tributarias ayudan en la estimulación de la generación de empleo y con eso se hacen muchas políticas públicas, las exenciones directas como la aprobada en la reforma tributaria recientemente o las zonas francas y demás. Pero antes de responderte la pregunta, te quiero responder que no tenemos los mecanismos para saber eso. Actualmente ni siquiera el gobierno central cuenta con cuánto es el valor de las exenciones tributarias en el país. Entonces podríamos decir que porque recientemente se creó una comisión ya con diversas personas, tanto nacionales como expertos nacionales e internacionales, que evaluarían esas exenciones. Entonces, digamos que ellos serían los encargados de que le dijeran a los colombianos, este es el costo-beneficio. Mira, voy a compartir la historia de esa propuesta de comisión. Esta propuesta es de la bancada alternativa del Congreso de la República. Fue presentada como una proposición por una senadora alternativa en la primera versión de la reforma tributaria. Cuando nosotros preguntamos por derecho de petición, ha salido en varios medios también, cuáles fueron los resultados de la comisión, nos dimos cuenta que esa comisión, ese artículo había sido derogado en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso la comisión nunca se constituyó. Eso nos muestra de primera mano que el gobierno no estaba comprometido con la creación de esa comisión. Después, si te acuerdas, se cayó la reforma tributaria por una intervención de la Corte Constitucional y la volvieron a presentar. El ministro Alberto Carrasquilla dijo que la reforma que habían presentado era exactamente igual a la anterior y no era cierto. En esta segunda versión de la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional no estaba incluida en la comisión de expertos. Nuevamente, queda en evidencia que el gobierno nacional no tiene interés en estudiarlo. Después de unos debates de control político de congresistas alternativos, el ministro Carrasquilla quedó con el compromiso de avalar las proposiciones para la inclusión de esta comisión. Sin embargo, no quedó como se había propuesto. La comisión inicialmente se había propuesto para que fuese conformada por académicos nacionales e internacionales y que fuese independiente. Y eso no quedó así. En este momento la comisión está conformada por 2 funcionarios del gobierno, del Ministerio de Hacienda, si no estoy mal del DNP también, y expertos internacionales que nombró el propio gobierno nacional. En este orden de días, la comisión no es independiente y no cuenta con todos los elementos necesarios para hacer una propuesta de reforma tributaria para el país. Esto contrasta con la última comisión de expertos con la que tuvimos en el gobierno nacional, perdón, en la historia de presidente de Colombia, en donde la mayoría de las personas que hacían parte de la comisión eran profesionales de nuestro país que llevaban conociendo la historia de nuestras finanzas públicas durante muchos años. Bueno, otro flagelo que golpea el sistema tributario es la evasión y elusión tributaria. ¿Pensás que se debería cambiar la tarea de fiscalización por parte de la DIAN para reducir este flagelo? Hay que mirar las dos caras de la moneda. En primer lugar, la DIAN es una entidad difícil. O sea, el acercamiento que tenemos con la DIAN como ciudadanos no es sencillo. Abramos la página de la DIAN, por ejemplo, y nos damos cuenta que es un poquito complicada, que a veces el pago y los impuestos es un poco difícil. Eh, la DIAN cuenta con algunos recursos aprobados recientemente para fortalecer su gestión y en ese orden esperaríamos que se fortalezca su gestión y aumente el recaudo para disminuir la evasión. Pero al mismo tiempo pensemos en los ciudadanos, que somos quienes tenemos que pagar impuestos. Y creo que hay que hacer un cambio de mentalidad en el país. Si nosotros como ciudadanos pensamos que el gobierno nacional se dedica a robarse los recursos, no tenemos ningún incentivo para pagar todas nuestras cuentas. Y eso lo podemos hacer
desde comprando en la informalidad hasta ocultando nuestras cuentas en la declaración de renta, no sé, imponiendo, por ejemplo, deudas que no existen, que es un truco relativamente fácil para evadir impuestos en la declaración de renta. Y en ese orden de ideas es muy importante que el gobierno nacional cuente con transparencia en qué está invirtiendo los recursos y no hayan escándalos de corrupción. Cuando eso pase, desde los ciudadanos vamos a tener una identificación completa para pagar nuestros impuestos. Y sobre la transparencia te quiero compartir. Nosotros estamos haciendo seguimiento a los recursos que el gobierno nacional ha destinado para atender la pandemia. El FOME, que cuenta más o menos con 25 billones de pesos. Y te quiero compartir que nosotros no nos encontramos con unas cuentas claras, transparentes, proactivas y de fácil análisis por parte del gobierno nacional, sino que entre decretos, contratos y resoluciones y programación de ingenieros nos demoramos 26 días en saber en qué se había gastado la plata. Es más, el gobierno nacional en algún momento dijo que habían invertido 117 billones de pesos en atender la pandemia. Y cuando nosotros hicimos el Zoom, primero nos dimos cuenta que esa cifra no está en ningún documento oficial, sino que solamente fue una declaración. Y cuando hicimos Zoom en la declaración, incluso nos dimos cuenta que la mitad de esos recursos no eran créditos, sino que eran garantías de crédito. Una cuarta parte más o menos eran una creatividad contable entre tarifas de servicios públicos, liquidez del Banco de la República, y solamente 25 billones de pesos son los que efectivamente se están destinando en la pandemia. Entre esos, a la fecha corta de nuestro informe, nos dimos cuenta que solamente se habían gastado menos de 10 billones de pesos, que es menos de la décima parte de lo que el presidente Iván Duque dijo en televisión. En este orden de ideas, este tipo de formas de relacionamiento de la información entre las entidades gubernamentales con la ciudadanía no alientan el pago de impuestos. Bueno, y ustedes también a través de investigaciones dijeron que el gobierno se había demorado mucho tiempo en el sentido de la protección de empleos, ¿no? A raíz de los subsidios de nómina y estas novedades también. Sí. Bueno, hablemos un poquito de esas medidas que se empezaron a tomar al inicio de la pandemia, por ejemplo, la devolución del IVA, el impuesto solidario, demás impuestos y medidas que han tomado. Han sido una buena señal, se podrían ver a mediado y largo plazo reflejados. Por ejemplo, ya se presentó un proyecto de ley el pasado 20 de julio sobre modificar un poco lo del impuesto solidario para que lo paguen más personas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que cada política merece un análisis extraordinario. No sé por cuál creas que te parezca chévere empezar. Vamos con la primera, que fue la evolución del IVA, que fue como la que más boom tuvo al principio de todo esto. Listo. En ese orden de ideas me gustaría aclarar que la evolución del IVA no fue una política implementada por la pandemia. La evolución del IVA fue una política aprobada en la pasada reforma tributaria y fue, de hecho, incluida en la reforma tributaria por una proposición liderada por una congresista de la bancada alternativa, no por el gobierno nacional. En la primera versión de la reforma tributaria sí fue una proposición incluida por el gobierno nacional, pero en la segunda versión no. Y me gustaría aclarar que el gobierno solamente aceleró la implementación desde la evolución del IVA durante un mes. Y me gustaría hacer un poquito más de zoom para identificar a quiénes son las personas que están recibiendo en este momento la evolución del IVA. No son colombianos que no reciben una transferencia del gobierno nacional, no una identificación de las personas más pobres, sino que entre los beneficiarios de Familias en Acción y Colombia Mayor se seleccionan las personas más pobres a quienes se les asignó la evolución del IVA. Esto es un contrasentido por el cual la propuesta fue creada. La propuesta de evolución del IVA era para volverle el IVA a las personas más pobres. Y las personas más pobres, por definición, están en los diversos rangos de edad, desde los 18 años hasta los 100 años. En contraste, los programas de Familias en Acción y Colombia Mayor son focalizados para algunos tipos específicos de hogares. Para hacer Familias en Acción tienes que ser un hogar constituido que tenga personas menores de edad que hagan parte, que estén estudiando. Ese es el mecanismo condicional para que surja Familias en Acción. Por otro lado, para ser parte de Colombia Mayor, tienes que ser mayor de cierta edad para acceder a esto como Colombia Mayor. Y en ese orden, la implementación efectiva de la política de evolución del IVA le está dando un doble subsidio a personas que ya estaban recibiendo un subsidio
y está ignorando completamente a las personas más pobres que están en los rangos de edad menores de economía mayor hacia abajo y que no tengan un hogar constituido por personas en edad escolar. Esto, insisto, es un contrasentido por el cual la propuesta fue creada. Ahora sigamos con los mecanismos de transferencias eh, extraordinarias. Ese fue la evolución del IVA fue el primer mecanismo que se generó, que se implementó rápidamente en esto, pero rápidamente después el presidente de la República hizo unas transferencias, aprobó unas transferencias extraordinarias a los ya beneficiarios de Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Mayor. Es decir, este grupo de personas que ya estaba recibiendo una transferencia del gobierno nacional, ahora están recibiendo doble transferencia del gobierno nacional. Si sumamos la evolución del IVA, es posible que algunos hogares estén recibiendo triple transferencia del gobierno nacional. Hace 2 días, la directora de Prosperidad Social reconoció públicamente en una entrevista que un hogar podía recibir incluso hasta 1.000.000 de pesos en transferencias extraordinarias si, mientras otros hogares que necesitan los recursos no están recibiendo ni un solo peso. Ahora vayamos al siguiente programa, fue Ingreso Solidario. Y quiero reconocer que es un programa extraordinario en el país, que es la primera vez que desde el gobierno nacional se plantea la meta de cubrir a tantas personas. Actualmente estamos cerca de llegar a 3 millones de hogares con ingreso solidario, que es un esfuerzo titánico. Imagínate levantar encuestas, cuentas financieras y toda esta cantidad de implementación en medio de una pandemia, sin poder salir de las oficinas a la calle. Y quiero reconocer que en esto el DNP ha hecho un esfuerzo extraordinario en implementar este programa. Es más, quiero hacer un reconocimiento importantísimo a la transparencia de estos recursos. El ingreso solidario cuenta con una página web en donde se puede identificar cuánto es el monto total de los beneficiarios. Se sabe cuánto es la transferencia de los hogares, 160.000 pesos. Se sabe por cuánto tiempo está el programa. Es más, hay resoluciones públicas, no de fácil acceso, eso sí, toca hacer un zoom muy grande en las páginas del Ministerio de Hacienda, pero se puede identificar cuánto se le paga a cada banco por transacción. Si no estoy mal, es menos de 3.000. Para las personas que ya tienen la cuenta financiera activa, es un monto. Para quienes la tienen inactiva y tienen que activarla, es otro monto. Y para quienes no tienen la cuenta y el banco tiene que crearla, es un monto, si no estoy mal, de 2.300 pesos. 2.300 pesos o 2.500 pesos. Y esto no representa un costo muy grande para respecto a cuánto es la magnitud de esta inversión. Si uno compara, no sé, 2.500 pesos versus 160.000 pesos, se da cuenta que es más o menos el 1% del valor de la transacción. Y esta eficiencia contrasta con la eficiencia de programas como Familias en Acción, que ha tenido un costo de implementación de cerca del 20% de la transferencia. Entonces quiero reconocer que luego llegó esta transferencia que ha sido la más extraordinaria, la más pública, transparente, ambiciosa en el país y que lastimosamente se desdibuja porque no incluye las demás transferencias. Yo creo que deberíamos contar con solamente un mecanismo de transferencia que cubra toda la población del país. O que la focalice a las personas más pobres, pero que haya uno, para que además no se prende para politiquería, para jugar con algunos sectores de la economía y empezar a jugar con las necesidades de las personas. Creo que la población se debe respetar, creo que y la mejor forma de hacerlo es con eficiencia y con transparencia. Y lo menciono de forma introductoria para reconocer que el gobierno nacional ha generado estos 5 mecanismos de transferencia extraordinarias, pero no se está hablando públicamente de otros 4 que fueron aprobados en los decretos de emergencia. A campesinos mayores de 60 años, a gestores de turismo, artistas y a personas reinsertadas. Yo no he escuchado la primera noticia que hable de esas transferencias, no he encontrado un registro público donde se cuenta cuántas personas están cubriendo, no sé cuánto plata efectivamente están entregando, a quiénes, cuánto es el costo financiero, el costo de implementación, no sé absolutamente nada de estas transferencias. Y me parece que este tipo de decisiones de política pública focalizadas a algunos tipos de población específica desdibujan todo el esfuerzo grande que han hecho en programas como Ingreso Solidario. Bueno, de pronto lo que afirmas de focalizar todo en un solo giro, por así decirlo, es lo que se entiende a través del proyecto de ley que se presentó el pasado 20 de julio, que busca como agrupar todo eso de familias en acción, protección social al adulto mayor, jóvenes en acción,
a través del ingreso solidario y llevarlo hasta alcanzar ese término que también hemos escuchado en tiempos de pandemia, como es una renta básica de emergencia, que por ahí se han querido meter con el tema, pues porque se ha propuesto desde la CEPAL o de la OCDE. ¿Qué opinas sobre esa renta básica? Yo creo que la forma más eficiente de hacer una renta es una renta básica universal que le llegue a todas las personas, sí, incluso las más ricas. No tenemos los recursos para eso y es importante reconocerlo de entrada. En ese orden de ideas, hay que buscar la forma de focalizar esto a las personas que lo necesiten. En Colombia contamos con los recursos para que nadie se muera de hambre, para que nadie esté en la pobreza extrema en el país. Y es muy fácil llegarle a estas personas. Ya estamos ejecutando los recursos necesarios para eso y es mucho más fácil llegarles solamente con un programa. Lo que necesitamos es focalizar solamente un programa. Entonces, por ejemplo, Familias en Acción es un hogar, es una transferencia en la que todo el mundo habla con mucho orgullo y es un programa extraordinario que ha mostrado cambios de mejoría en el acceso a educación de los hogares, en alimentación de las personas y demás. Pero para acceder a este programa, vos tenés que ser una familia constituida con hijos. Y si tu hijo es grande y sos pobre, no estás posiblemente cubierto. O si no tenés hijos, no estás cubierto posiblemente dentro del programa. Y entonces, ¿a qué jugamos? Creamos nuevos programitas. Entonces yo digo, no, yo soy gestor cultural y por favor denme una renta. Y con esto no quiero militar el trabajo de los gestores culturales. Lo que quiero resaltar es que es muy eficiente generar solamente un mecanismo de transferencia económico para toda la población que lo necesite y no empezar a jugar con las necesidades de estos grupos poblacionales para hacer política pública con ellos. Hay una reforma, hay una propuesta de proyecto de ley que plantea una renta focalizada a las personas pobres que lo necesitan de aquí hasta que se acabe la pandemia. Y nosotros en Observatorio Fiscal mostramos que hay recursos disponibles en el FOME que podrían cubrir algunos mecanismos de focalización de la transferencia focalizada a las personas. Quiero resaltar que no hay una sola propuesta de cuál es la transferencia extraordinaria ideal, sino que hay muchas propuestas en el aire. En el debate nacional y en este orden de ideas es importante revisar el detalle de cada propuesta para evaluar su pertinencia, el costo efectivo de su implementación y cuál sería potencialmente el impacto de cada una de las políticas. Y ya para finalizar, Juan David, y muchas gracias por esta entrevista con Actualícese. Hablando un poco de la próxima reforma tributaria, se ha hablado mucho, diversos analistas desde FEDesarrollo, ANIF, dicen que se debe incrementar el número de contribuyentes que deben pagar impuestos. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes y qué puntos debe tocar esta reforma tributaria? En primer lugar, me parece muy fuerte que nosotros ya estemos como país convencidos de que necesitamos una reforma tributaria para cubrir las necesidades del FOME y de la pandemia y ni siquiera sabemos cuánta plata se han gastado. Yo creo que nadie de nosotros le prestaría plata a un familiar para decirle, oiga, ¿me puede prestar plata para un proyecto? Y que cuando le preguntemos, ¿y de qué es el proyecto? No nos responda. Con ese nivel de confianza, ninguno de nosotros prestaría sus recursos. Yo no le prestaría plata a ningún, insisto, yo no le prestaría plata a nadie que no me diga para qué la necesita. Y en ese orden de ideas, estamos partiendo de un muy mal principio de plantear una reforma tributaria sin siquiera saber para qué necesitamos esos recursos. Como te conté al inicio de la entrevista, nosotros desde el inicio de la administración de la presidencia actual, el déficit del país ha aumentado más de 20 millones de pesos. Es muy fuerte esta magnitud y ni siquiera fueron transparentes con el país al contar por qué se generaron estos 20 millones de pesos. Desde las manipulaciones contables de la primera versión de la reforma tributaria, del presupuesto de la nación y el contrasentido de la reforma tributaria que le dio extensiones tributarias del orden de 9 billones de pesos que beneficiarían a las personas más ricas del país, hasta el segundo presupuesto general de la nación, en donde planteaban la enajenación de activos estratégicos de la nación y que el proceso para enajenarlos estaba con indicios claros de corrupción. Después está el FOME, que son 25 billones de pesos, es decir, más o menos una cuarta parte del recaudo de la nación está en juego y no nos han dicho con transparencia por qué. De los recursos del gobierno nacional que se han destinado en el FOME, te comparto este detalle.
el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, creó un portal que se llama el Portal de Transparencia Económica. Ahí se reporta cada uno de los contratos que han hecho las entidades para cubrir las emergencias del COVID. Y cuando nos damos cuenta de las necesidades de salud, te comparto un par de detalles curiosos. Desde el FOME no se ha girado un solo peso al Instituto Nacional de Salud. Y tengo entendido que lo necesitábamos un poco para fortalecer los laboratorios. Y ahora bien, cuando miramos salud, nos damos cuenta que no solamente el Ministerio de Salud no ha sido el principal destinatario de los recursos, sino la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, a la que se le han entregado más de 1 billón de pesos a través de 2 giros directos. Y cuando revisamos en el portal de transparencia cuál ha sido el destino de esos recursos, es la previsora no sé, por competencias legales. Y está bien que se los administre esto. Pero te comparto un par de detalles. La primera es que cuando uno revisa el objeto del contrato del portal de transparencia, está incompleto. No aparece toda la información, entonces no sabemos para qué le entregaron la plata. Luego la fiduprevisora expone más o menos unos contratos. Hay menos de 15 contratos en la página de internet. Y cuando revisé esta mañana 4 cédulas al azar, ninguna aparecía en el SECOP ni en datos.gov.co. En este orden de ideas, no hay transparencia en la administración de los recursos públicos. Es una conclusión fehaciente que me encantaría que el gobierno nacional nos contradiga, no con hacernos quedar mal, sino que el gobierno nacional en verdad cuente cómo ha sido el detalle peso por peso y no billón a billón de las cifras que han manejado. Después de que resolvamos la transparencia y que nos digan cómo es el manejo que el gobierno nacional le ha dado a cada uno de los impuestos que pagamos los colombianos, que son recursos públicos de todos, ahí ya podríamos plantearnos quién va a pagar más impuestos. Porque si no, lo que estaríamos haciendo es generar una bomba de evasión. De nada nos sirve aumentar la base tributaria si todos los ciudadanos tienen el horizonte y el anhelo de evadir impuestos. Y en este orden de ideas me gustaría compartir un detalle. Vamos a hacer una reforma tributaria. Interesantísimo. Pero creo que es importante revisar antes de ampliar la base de tributación cuál es la carga efectiva de tributación de las personas más ricas del país. ¿Será que el sistema tributario es progresivo y equitativo? Según la demanda que presentó de justicia y según los estudios en los cuales fue fundamentado de Garay, Spitia y muchísimos demás autores, no lo es. Y el sistema actual de tributación no es progresivo. Deberíamos buscar un esquema que efectivamente lo sea y que tribute a las personas que cuentan con mayor capacidad de adquirir, de pagar los impuestos para que no sea una carga para los hogares que no cuentan con la capacidad de pagar impuestos. Bueno, pues muchas gracias a Juan David Oviedo Medina, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, por haber estado en Actualices. Muchas gracias a vos, Carlos Cervera, por la invitación y al equipo de Actualices en Casa. Nos reencontraremos entonces en una próxima oportunidad. Gracias.